De repente, mi sobrino irrumpió en la habitación mientras yo estaba entretenido jugando. Una tarde apacible se desarrollaba en las afueras. De esas que hacen que cada mínimo ruido resuene por toda la casa. Me encontraba en la sala, con la mirada fija en mi computadora portátil, inmersa en mis tareas y algo ensimismada. Anteriormente, mi esposo me había enviado un mensaje avisando que llegaría tarde una vez más. Había adquirido una costumbre, con frecuentes llamadas, lo que daba la sensación de que estaba más comprometido con su trabajo que conmigo. Al final del pasillo, mi sobrino Caleb estaba concentrado en sus auriculares mientras estudiaba. Estuvo con nosotros durante varios meses, los cuales coincidían con su tiempo en la universidad. En un principio, la situación se había tratado como un convenio conveniente. Colaboro con la familia brindando apoyo, aunque debo admitir que su presencia aportaba un aire animado al hogar. No era el mismo joven seguro de sí mismo y elocuente que recordaba. Tenía una especie de encanto que resultaba a menudo magnético. Agité mi mente, reprochándome por haberme percatado de que éramos parientes al final. Sin embargo, en ocasiones breves y delicadas, me encontraba sorprendido al detenerme en su risa o en la manera en que sus ojos brillaban. La charla justificaba estos sentimientos como simplemente admiración. Una reacción a lo novedoso de tener a alguien cercano que de verdad prestaba atención. Mientras me expresaba, notaba que la distancia entre mi esposo y yo seguía aumentando, mientras intentaba no prestar atención a las charlas. Estas versaban sobre labores, pagos y horarios. La llama que solíamos compartir parecía oculta debajo de capas de rutina. Algo común en el matrimonio después de 10 años juntos. Una noche, Caleb y yo terminamos conversando mientras disfrutábamos de una taza de café. Se cuestionaba sobre cómo lograba mantener un equilibrio entre todas las responsabilidades, el trabajo, el hogar y el matrimonio. Fui sorprendida por la pregunta. Hacía mucho tiempo que nadie me la hacía. Le respondí riéndome que solo estaba siguiendo órdenes. Sin embargo, él no quedó contento con mi explicación. Su voz comentó que aparentaba fatiga. Un cansancio evidente. Tú. La palabra me impactó con mayor fuerza de la prevista. Me sorprendió más de lo que imaginaba. No se trataba de cansancio físico, sino de la fatiga emocional. La dolorosa sensación de ser invisible en mi propia existencia. Tuve que esbozar una sonrisa y asegurarle que todo estaba en orden. Sin embargo, sus ojos se clavaron en los míos como si pudieran traspasar la máscara. Como si pudieran penetrar en la fachada que yacía en la cama, aguardando la llegada de mi esposo. Vuelve a decir la charla. Las palabras de Caleb habían provocado algo en mi interior. Algo que no podía explicar. No se trataba de atracción en ese momento, pero representaba una confirmación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Al llegar, apenas me dirigió una mirada antes de caer exhausto en su lado de la cama. Pasó por alto la lágrima que rodaba por mi rostro, sin siquiera interesarse por mi estado. Quizá ese fuera el dilema. La clase de tarde en la que el silencio del hogar resultaba casi abrumador. Al entrar en la cocina,
Vi a Caleb sentado en la encimera, sirviéndome un vaso de agua. Al levantar la mirada, me regaló una sonrisa. No quiero olvidar cómo solía sorprenderme. Me interrogó con suavidad y calidez, encogiéndome de hombros. Me apoyé en la barra de la cocina. ¿Estás finalizando eso ya? En el trabajo. Me contestó con un gesto indiferente y mencionó que no le interesaba una charla que había empezado de manera informal, pero que luego se adentró en temas más serios. Caleb poseía un estilo de formular preguntas que lograba transmitir un genuino interés por comprender tu punto de vista. Me cuestionó acerca de mi vida, mi trayectoria profesional, mis anhelos, interrogándome sobre aspectos que nadie había indagado en mucho tiempo. Al inicio, me esforzaba por no revelar demasiado en mis respuestas. Sin embargo, a medida que seguía escuchando, las palabras fluían cada vez más abundantemente. Le mencioné las cosas de las que me había desprendido a lo largo de los años. Había dejado de lado mis pasatiempos, aspectos de mi ser que ya no me resultaban familiares. De repente, se detuvo y con su tono suave, pero inquisitivo, me preguntó. Me lo pensé 2 veces. Me costaba expresar la verdad que tenía atrapada en mi garganta. La vida se cruza en mi garganta. Imagino que las cosas importantes no se me escapan. Y si no me dejas tranquilo y me siento perdido sin rumbo durante mucho tiempo en silencio. No me importa lo que suceda. Pero Caleb aún no había concluido. ¿Realmente mereces experimentar la felicidad? Susurró suavemente. Su honestidad me conmovió profundamente, sintiendo un nudo en mi pecho. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar, aunque sus expresiones eran dulces y sinceras. Su mirada en ese instante no lo era. Parecía como si pudiera vislumbrar a través de las sólidas barreras que había erigido a mi alrededor, tratando de ocultar lo que sentía. El ambiente entre nosotros cambió sutilmente. No resultó ser obvio en absoluto. Es solo una emoción. Un acuerdo implícito sobre algo. Algo que ninguno de los dos deseaba mencionar. Y siento como si mi corazón latiera con la fuerza de un tsunami. En ese instante, ocurrió un breve roce. Cuando su mano rozó la mía al tomar su vaso de forma involuntaria. Debería haber sido así. Pero ninguno de los dos se apartó ni por un instante. En ese momento, todo se volvió silencioso y solo podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Se ha desvanecido el encantamiento. Mi voz temblorosa expresó la necesidad de descansar un poco. Caleb asintió con una expresión difícil de descifrar. Al caer la noche, susurra con una voz aún más suave que la anterior. Al distanciarme, mi mente se convirtió en un remolino de remordimiento y una emoción indescriptible. Decidí que no tenía importancia. Solo un instante breve de vulnerabilidad. Aunque en realidad, al día siguiente todo parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. A pesar de que todo podría haber seguido sin cambios. La memoria de Caleb continuaba presente, resultando imposible de eludir. Despreocuparse de las miradas dirigidas hacia él.
de cada conversación que ahora parece tener más importancia. Por el contrario, él mostraba calma y alegría, como si nuestra relación no hubiera sido afectada en absoluto. Sin embargo, era consciente de que existía una leve tensión latente, una complicidad que ninguno de los dos se animaba a admitir. Mantenía cierta distancia ocupándome en quehaceres y responsabilidades para distraerme. Sin embargo, no podía eludir la impresión de que Caleb me vigilaba. Desde el otro extremo de la habitación, me observaba fijamente. Esa noche no estaba prestando atención. Mi esposo arribó a casa más temprano de lo común. Recibí un saludo. Recibí un breve beso en la mejilla como saludo. Ya tiene su atención puesta en su teléfono. Durante la cena, el sonido de los cubiertos era lo único que rompía el silencio. Los únicos ruidos presentes eran los cubiertos chocando entre sí. Caleb se sumó a nuestro grupo con su característico encanto en la pantalla, logrando conquistar tanto a mi esposo como a mí con gran facilidad. En cierto instante, Caleb soltó una observación informal que me hizo soltar una risotada. La primera sonrisa auténtica que había tenido en semanas surgió en mi rostro cuando mi esposo levantó la mirada, frunciendo levemente el ceño como si percibiera algo que no lograba identificar. «Hoy te veo de manera distinta», comentó con una actitud relajada pero llena de interés. Decidí hacer caso omiso de mi curiosidad y fingí una sonrisa, intentando mostrar una actitud optimista. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sin embargo, sus ojos se posaron en mí brevemente antes de regresar a su dispositivo móvil. Y allí me encontré, batallando con el peso de sus expresiones. De esas frases que resonaban en mi mente aquella noche, mientras doblaba la ropa limpia en mi habitación. Mi esposo se me acercó con una expresión de seriedad poco común. ¿Todo en orden? Claro, contesté de inmediato. La voz que revelaba mi intranquilidad. Se mostró indeciso. Después, asintió en señal de acuerdo con lo que le dije. Sin embargo, no me dio un beso en la frente por completo y se retiró a ducharse, dejándome a solas con mis reflexiones. Tomé asiento en el borde de la cama, sosteniendo mi cabeza entre mis manos. La responsabilidad recaía no solo en Caleb, pero no era exclusivamente su responsabilidad. La presencia de Caleb marcaba la separación entre mi esposo y yo. La manera en que permitía alejarme tanto de quien solía ser me causaba dolor al sentirme ignorado y descontento. Caleb había desempeñado un papel fundamental como catalizador, siendo la chispa que provocó un cambio significativo. Después de haber luchado tanto por contenerlo, ahora veía cómo esa chispa ponía en peligro todo a su alrededor. Mientras escuchaba el sonido de la ducha apagándose, decidió sofocarla. Decidí sepultar mis emociones y enfocarme en rescatar lo que aún podía salvarse de mi relación matrimonial. Sin embargo, en el fondo de su ser, dudaba de la viabilidad de la situación o de si realmente la deseaba. Al despertar, decidí dejar atrás los pensamientos de la noche anterior. Mi esposo se había marchado temprano para ir a trabajar, dejando una nota en la mesa acerca de una reunión que se prolongaría. Caleb permanecía en su habitación,
mientras que en la casa reinaba un silencio inquietante. Decidí dedicarme a la limpieza con la ilusión de que el ritmo de las labores cotidianas silenciara los pensamientos que revoloteaban en mi mente. Sin embargo, no lo logré, a pesar de mis esfuerzos mentales. La carga de la separación, mi relación matrimonial, la creciente fricción con Caleb y la sensación de desorientación en mi existencia se hacían cada vez más pesadas. Y ya no podía hacer caso omiso de ello. Era necesario que algo se modificara. En la sala, mientras doblaba la ropa limpia, Caleb se presentó en la entrada, como si percibiera la inquietud que me embargaba. ¿Requieres asistencia? Casi. Moví la cabeza en señal de negación, aunque le indiqué con un gesto que se sentara. Así lo hizo. Y por un instante permanecimos en silencio. La tensión no expresada entre nosotros parecía más intensa que nunca. Al fin decidió hablar. Me tomó por sorpresa la pregunta. Su inquietud me desmontó de una forma que no estaba lista para enfrentar. De una manera para la que no estaba lista. Antes de reconocer mi desconocimiento, las palabras se atascaron en mi garganta, como si él las comprendiera. Y con tan solo ese sencillo acto, mis ojos se humedecieron de emoción. Antes de poder contenerme, me vi hablando sobre la soledad, la sensación de pasar desapercibido, la carga de un matrimonio que se había vuelto más una rutina que algo que no quise complicarte. Detente un momento. Si he realizado alguna acción que te haya afectado, la causa no eres tú. Detuve la conversación. De forma veloz. Todo lo demás se resume en eso. Has logrado que tome conciencia de la gran cantidad de tiempo que he desperdiciado. Las palabras se quedaron en el aire, cargadas de significado por un instante. Ninguno de los dos. Caleb alargó su mano con calma y la posó sobre la mía. Aunque su acción era sencilla, su verdadero significado era profundo. ¿Acaso no mereces experimentar la felicidad? De forma delicada, resonando las palabras expresadas anteriormente. Los sentimientos abrumaron el instante, dejando mi corazón sin palabras. Me siento perdido ante la culpa que lo embarga y la carga que arrastra, sin saber cómo manejarlo. Sin embargo, en ese instante, experimenté una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Una acción dolorosa a la vez. Murmuré esas palabras más para mí que para él. Caleb asintió con una expresión que reflejaba tanto comprensión como tristeza. Tanto hacia mí como hacia él. Retrocedió al salir de la habitación. Un torbellino de sentimientos me embargó, experimentando alivio pero también una abrumadora sensación de duda sobre lo que deparaba el futuro y lo que debía afrontar en mi interior, confrontando las realidades que había eludido por mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento solo me quedaba la opción de permanecer en silencio, mientras resonaban en el ambiente los susurros de lo que pudo haber ocurrido.